Hola a todos, mi nombre es Cristina y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, mi prima y yo vamos a hablar sobre nuestra experiencia trabajando en guarderías aquí en Finlandia, en guarderías de habla inglesa. El caso es que los vídeos anteriores, que os los voy a dejar por aquí, hemos hecho introducción y final del vídeo, pero claro, tenía tantísimo material porque habíamos hablado tanto durante los vídeos que o hacía un vídeo inmensamente largo y muy denso o lo cortaba. Entonces he decidido hacer 3. Tenéis el primero ya subido, que sería lo que es la base de la educación finlandesa, desde lo que nosotros conocemos del currículum finlandés. Luego tenéis otro vídeo sobre pues, cómo ser maestro aquí en Finlandia, las características de los contratos, cómo venir a Finlandia, dónde buscar trabajo, dónde validar tu título. Y eso está en el segundo vídeo. Voy a ver si lo dejo por aquí o en la cajita de descripción. Y este tercero sería sobre nuestras experiencias. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal, aquí abajo está el botón para suscribirse con la campanilla y os dejo también por aquí mis redes sociales, mi Instagram, donde subo contenido todos los días, hago stories y además todo el tema de recetas y tal lo hago ahí. Y queríamos hablar de nuestra experiencia como maestra en Finlandia, que es bastante diferente de lo que contamos antes. Pero ahora vamos a contar lo que ha sido nuestra experiencia antes del trabajo actual que tenemos, porque el trabajo actual que tenemos nos gusta mucho, mucho. Pero las experiencias previas a estos trabajos que tenemos nos han gustado menos. Entonces, hay que hacer un hincapié impresionante en el tema de que nosotras siempre hemos trabajado en guarderías de habla inglesa. Por lo tanto, eran guarderías privadas y no públicas, y aunque cumplían el currículum, había cosas que no siguen el currículum finlandés. Tanto los jefes... Y que en nuestra experiencia, porque a lo mejor otra Hay persona... gente que lo tiene genial, exactamente. Hay Bueno, sitios que perfecto. funcionan bien. Es más, nosotros seguimos trabajando en guarderías privadas de habla inglesa, bueno, en un colegio, pero que hay sitios que funcionan bien. Pero que es cierto que no son todos y no son la mayoría. Pero bueno, que estas cosas que vamos a contar, queremos hacer hincapié en que los jefes no eran finlandeses, que el profesorado no era finlandés y que el alumnado mayoritariamente era internacional. Por lo que los padres de esos alumnos no saben muy bien lo que es la ley ni el currículum, por lo tanto no se quejan tanto de que haya irregularidades, que los jefes, al ser una empresa privada, su objetivo mayoritariamente principal es ganar dinero, y que al tener una variabilidad, un abanico de profesores de ámbito internacional y no tener una idea clara de lo que se quiere hacer, se llevan a cabo muchísimos estilos diferentes de enseñanza, que al final no siguen un currículum específico, sino que cada uno va haciendo lo que puede y como puede en las circunstancias que hay. Muchos de los colegios sí que tienen un currículum que te dicen cuando llegas, sí, porque es que nosotros llegamos y utilizamos el Early Years Foundation, que es el de O Inglaterra. tenemos el método Montessori o lo que sea. Entonces, hay bastantes estilos y en las privadas se utilizan diferentes. Se contratan profesores para los alumnos que hay. Otra cosa es que se ponga un profesor enfermo o más de uno y ahora ¿Qué haces tú con eso? O sea, que si se pone un no profesor... hay cover, no hay sustitución. Según los centros, siempre ellos intentan poner un sustituto, que qué casualidad, tío, que no lo encuentras nunca, pero vamos. ¿Qué pasa? Al final acabas trabajando tú cubriendo 3, que a mí me ha pasado de estar cubriendo el puesto de 4 profesores. Que a ver, que... O te unen las clases. Claro, por eso te te digo unen, que nosotros eso. hemos estado cubriendo un montón de clases. Que tú estás en España, te hacen eso y tú sabes qué es lo que hay, pero aquí en Finlandia no se debe ni se puede hacer eso, es ilegal. Sí que es verdad que donde yo trabajo ahora eso es impensable, o sea... En mi guardia ahora también. O sea, eso sí que es verdad que lo llevan a rajatabla, que... Sí. También Yo es no que tengo quejas de donde trabajo ahora No, yo mismo, la tampoco. verdad.
Pero que en los sitios anteriores la verdad es que cuando había un profesor malo, y sobre todo una cosa importante es que como somos españolas y tenemos experiencia en trabajar con mucho niño, como saben que puedes y porque trabajas bien, porque en realidad nosotros, o sea, somos gente que hace las cosas rápido, funciona muy bien y tal, te explotan. O sea, acabas destrozado. Un día que te faltan 3 profesores, acabas y dices, me meto en la cama. En general, que es los españoles. Nosotros somos buenos profesionales, a la gente les gusta mucho tanto las españolas como las filipinas para trabajar, pues somos gente que trabaja muy bien y somos capaces de llevar mucho niño por delante sin quejarnos. No somos gente que se queje realmente en el trabajo. Esto sí que es de órdago. Loida, por favor, ¿cuántos animales has tenido tú en tus superaulas? Yo he tenido una serpiente, 2 ratas, un conejo, de estos de oreja larga, y una tortuga. ¿Solo? Solo. O sea, la higiene era increíble. O sea, eso es una cosa también que me sorprendió de aquí, que no tenemos exactamente, o sea, la misma higiene que en España, ni de broma. Lo que para aquí es limpio, para mí es regulero, la verdad. Yo, mira, el conejo todavía el conejo lo entiendo, lo de la serpiente lo siento, pero no. O sea, la educación que se da con una serpiente cerca... Mira, yo tengo fobia a la serpiente, o sea, es que no puedo ni verlas en un dibujo. Y ahora llego a primera hora de la mañana y me comenta una compañera, Loida, ¿has visto la serpiente? Y yo, ¿a qué te refieres si he visto a la serpiente? No, es que un niño fulanito ha abierto la puertecita de la jaula y no encontramos la serpiente. Y yo, muy bien, yo ahora cojo, yo me piro porque yo hasta que no encontré la serpiente es que no vengo. Y al final encontraron la serpiente entre la librería de los libros y ay, es que no puedo, de verdad es que no puedo, es que solamente recordarlo es que no puedo. Las ratas. O sea, que no eran 2 hámster, ratas. que eran ratas. No, ni hámster ni ratoncito. Rata de rabo largo, muy graciosas ellas, pero chiquilla, tú no ves lo que esto desprende, ¿eh? Es que el tema de la higiene las ratas hacen que mean, que cagan. ¿Quiénes son las que limpiábamos las jaulas y todo ese rollo de los animales? Los profesores. Tú, como no tienes bastante ya de estar cuidando de los niños, pues ponte a limpiar meao y cagao de conejo y de rata. Y ahora sacaban a las ratas allí encima de las mesas donde los niños comían. Yo decía, digo, mira, no es verdad. Es que yo era, tía, de verdad, yo era... ¿Yo para qué mierda he venido a este país? De verdad, es que yo flipaba, yo decía y digo... Toma creatividad y experimentación, ahí la llevas. Es que no me lo podía creer, de verdad. Luego, otro tema importante es el tema de la limpieza en general. O sea, vamos a hablar de limpieza en general de los centros educativos. Yo lo flipo. O sea, yo en bastantes centros donde he estado, he tenido que limpiar yo. Yo creo que los españoles o somos muy limpios o esta gente no es muy limpia, vamos a decirlo así, para que no de esto. Pero en una guardería yo personalmente pienso que si el niño está en el suelo, está jugando y tal, las mesas tienen que estar limpias, las sillas tienen que estar limpias y el suelo tiene que estar limpio. Todo. Y las estanterías limpias, es decir, que yo no tengo que pasar el dedo y que haga el dedo así. O lo limpiabas tú... O ahí no, de hecho. Yo no he limpiado más en una guardería y mira que hasta las ventanas las tienes que limpiar tú. Sí. Bueno, yo donde estoy yo ahora, la verdad es que yo no limpio. En el sitio donde yo estoy ahora tampoco. Limpio lo típico de a lo mejor de que se haya ensuciado cualquier cosa, tal, eso sí. Pero eso de ponerme a limpiar, hemos terminado, hay que limpiar el suelo porque si no eso mañana es una guarrería, ¿no? Yo he limpiado incluso habiendo limpiadores, es decir, tienen limpiadores y tú limpias además de lo... Porque yo no sé qué puñeta hace el limpiador, yo creo que va, se da una vuelta y se va. O sea, en plan de... yo he venido y ya... Una cosa que es importante, que no se hace en mi centro actual y creo que en el tuyo tampoco, y que no en todos los centros donde he estado, pero es cierto que en 2 de los centros donde yo he estado sí se hace, es el tema de no se le puede decir que no al niño. Bueno. El tema de poner normas y de
y de poner boundaries, límites. O sea, el tema de los límites es una cosa como muy aquí. Normas que tampoco es que sean normas de, yo qué sé, de no te ensucies, no juegues con eso, no tal. No es, no me pegues. O no le abras la cabeza con ese bloque de madera a tu compañero, por favor. Pues no. Esas cosas no. Tú vas con mucho cuidado. A ver, ¿por qué estás pegando si tú eres muy maravilloso y eres genial? A ver, que sí, que el niño será muy maravilloso y genial, pero tú, o sea, bueno, está he hecho pegando. cortarlo porque yo no sé ni cómo explicarlo. O sea, a ver. yo he tenido la experiencia de que a mí un niño me ha pegado. Yo era en la primera escuela en la que yo estaba en Finlandia, yo fui a mi manager a preguntarle, oye, ¿cómo lo hacéis? ¿cómo seguís ahora? ¿Qué protocolo ¿Habláis tengo con que los seguir? padres o tal? No, aquí nadie sabe nada. Aquí el niño te ha pegado, pues algo habrás hecho. Básicamente. No, es una protección al niño que ya pasa de castaño oscuro. O sea, ya es... A los niños, por supuestísimo, ni se les toca ni nada. O sea, estamos de acuerdo en que a un niño no hay que agredirle de ninguna manera ni que hay que atacarle de ninguna manera. Pero una cosa es eso y otra cosa es poner un límite. Y un límite con sus colegas, o sea, con sus iguales. Yo pienso que si tú coges un bloque de madera y le das en la cabeza a tu compañero, la consecuencia no puede ser ¿no ves lo triste que está? Dile que lo sientes. I'm sorry. Y ya está. Y hasta luego. Pues me voy a dedicar a darle a todos mis compañeros con bloques de madera porque es muy divertido verle Y a llorar. los padres solamente le contamos lo positivo. Lo feliz que es el niño, lo bueno que es. Es muy feliz abriendo la cabeza a sus compañeros. Y no le contamos absolutamente nada de lo que ha hecho. Uno de los centros, no en el mío, pero en un centro que trabaja una compañera, era como en plan, si el niño está haciendo algo que tú no quieres, por ejemplo, el niño coge una caja entera de juguetes, la tira completamente tú no le puedes decir al niño que recoja, porque es como mandarle y ponerle una norma. Lo que tienes que hacer es convencer al niño, o sea, distraer al niño y darle otra opción de juego para que deje de hacer lo que tú no quieres hacer. Exactamente, ayer era así. O sea, tú tienes... Ayer era así. Estás saltando encima de la mesa, que estamos hablando de seguridad, o sea, que no estamos ni hablando de normas fuera de... O sea, no salte encima de la mesa que te puedes caer. El niño está saltando en la mesa y tú le tienes que distraer y darle otra opción para que no salte encima de la mesa, en plan de ven aquí y haz no sé qué, para no saltar. Llega un momento en que no estás enseñando, en mi opinión, porque para que el niño se sienta seguro y confiado necesita haber una serie de normas, que las normas no tienen que ser que te opriman, simplemente que haya unas pequeñas normas de seguridad. No se pega a los compañeros, se les trata bien. Por favor, que el niño no llore, ¿eh? Bueno, ya el llanto ya es otro tema. Como tú a lo mejor estés riñendo al niño de que tú lo que le estás diciendo no le está gustando y el niño se pone a llorar. Cosa muy normal con ya los niños que no les viene gusta. la manager y ya te quita de en medio a ti. Te quita toda la autoridad. Te quita de en medio a ti y hace ella lo que le da la gana y canta una canción y tú, ¿qué es lo que te pasaba? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Seguir jugando aunque es hora de comer? Bueno, pues juega un rato más, mientras todos los demás niños le hemos dicho que se tienen que ir a comer, pero no, como tú eres especial y eres brillante, quédate un rato más a jugar, porque tú te lo mereces. Y tú con una cara hasta el suelo de decir... Entonces no se come hoy. Me piro. Y ahora luego te dicen, ¿pero por qué no ha comido? No, porque le estaba dando la libertad para no comer. No, pero el niño tiene que comer. Pero vamos a ver, si yo no le puedo decir al niño que hay que comer, porque no le puedo poner la norma de que ahora es hora de comer, y tú quieres que coma, pero ¿cómo hago yo que el niño coma si no le puedo decir nada? Porque claro, es como, le tienes que motivar sin decir nada. ¿Tú te crees que el niño va a comer nada? Es toda una hipocresía en todos los sentidos. Bueno, nosotros hemos tenido experiencias un poco negativas. Queríamos hablar un poco de este tema, sobre todo por el hecho de que hay mucha gente que quiere venir como profesora a Finlandia y se creen que todo es fantastidu y tal. Y es duro. No todos los colegios son positivos ni son buenos. Tenéis que hacer un poco de sesgo cuando vengáis y ver un poco los centros. Hablar con los compañeros y confiar en lo que los compañeros que están allí os dicen. Que muchas veces la propia gente que está allí ya os empieza a dar notas. Pero desde el primer día. O sea, que la gente cuando tú vas a hacer la entrevista le ves las caras y ver cómo están. Que si un tío está así sudando con cara de me estoy muriendo, sospechad.
es muy importante que sospechéis. Pero que hay buenos sitios que funcionan súper bien y que... Y que a lo mejor tú puedes empezar por ahí, al final ya vas avanzando y vas cambiando de sitio hasta que encuentras el que a ti te guste. Ahora, nosotras estamos, no sé tú, pero yo estoy encantada con el sitio donde estoy trabajando ahora. Me contrataron uno embarazada. Digo, mira, me quedo embarazada, estoy de 5 semanas. Digo, pero quiero que lo sepáis porque sé que me queríais contratar y tal. Me dijo mi jefa, no influye. Dice, nosotros si te queremos te vamos a querer de todas las maneras. Dice, si estás embarazada te contratamos hasta que empiece tu baja maternal. Y así fue, me contrataron hasta mi baja maternal y antes de irme me dijo, no sé si te has dado cuenta, después de todo el tiempo que llevamos, dice, pero te queremos por supuestísimo para cuando se termine tu baja maternal que vuelvas. Y igualito que en España, ¿vale? Igualito que en España. Y me dijo, puedes empezar más tarde, puedes hacer un horario específico si te parece, o sea, si lo necesitas, te hacemos reducción de jornada, puedes pedirte, por supuesto, todos los días libres que necesites y tal. Bueno, ya hablaré otro día de la maternidad en Finlandia, pero eso. Yo estoy súper contenta, me encantan mis compañeros, me encanta mi jefa, sigue muchísimo lo que hemos comentado en el anterior vídeo del sistema finlandés. Me siento muy tranquila, muy segura y sobre todo en la tranquilidad. La relajación con la que tú interactúas con el niño. Sí. A mí me gusta muchísimo. Yo también estoy muy contenta donde estoy trabajando ahora mismo, vamos, y me siento también igual, pues protegida y me siento segura de lo que estoy haciendo y sé que, o sea, que lo que he estudiado lo puedo llevar a la práctica y aunque me pueda equivocar o en cualquier cosa, pues hay gente que también te está apoyando y como que entre todos pues nos ayudamos y a mí me gusta, la verdad. Bueno, aquí estoy otra vez. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, darle un like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. ¡Moi moi!